Dese un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a saludarnos como ya es por costumbre, pero ahora nos saludamos de lejitos, ¿cierto? Entonces un besito, un abrazo, qué rico vernos. Les bendecimos también a los que nos ven a través de la internet, les mandamos un beso, un abrazo. Gracias por estar en esta mañana junto con nosotros. Mientras nosotros nos saludamos, los niños pueden pasar a la escuela dominical y mientras tanto ya nuestro pastor se va acomodando para también traernos la palabra en esta mañana. Amén. Amén, amados. Amén. Es que aquí en la iglesia los niños salieron y todos dijimos, como nos tenemos que saludar así de lejitos, entonces estamos un poquito distraídos saludándolos. Vamos a recibir a nuestro pastor. Amén. Amén. Ok, esperemos que esto sea ya mejor. Pero como les decía, tenemos una oportunidad y no podemos desaprovecharla, porque muchos no tuvieron esa oportunidad y tú y yo hoy la tenemos, y eso es algo que debemos decirle a Dios gracias, gracias porque podemos estar en su casa y podemos estar en su presencia. Así que te invito a que cierres tus ojitos un instante y vamos a tener esta parte de la palabra del Señor, pidiendo que Dios sea hablando en nuestras vidas. Padre, hoy te damos gracias, eterno Rey, porque tú estás acá, porque dice tu palabra, Señor, que donde hayan dos o más reunidos que invoquen tu nombre, Señor, allí tú estás. Padre, aquí hay una congregación que está sedienta de ti, Señor, que te necesita y que clama, Padre, por tu presencia. Hoy te pido, eterno Rey, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, tocando corazones, Señor, transformando vidas, cambiando nuestra manera de pensar, Señor, cada día para hacernos más como tú, Cristo Jesús. Descansamos en ti, sabiendo que mientras nosotros estamos acá, Señor, tú estás guardando a nuestras familias, tú estás guardando nuestros hogares, nuestros seres queridos, Señor, porque te estamos buscando primero a ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros venimos en una serie que la hemos titulado Volviendo al Principio. Para hacer un recuento de ese Volviendo al Principio, todos nosotros tenemos una versión de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio. Y eso pasó hace muchos años atrás. Y los padres fundadores de la iglesia nos enseñaron y enseñaron a los primeros cristianos lo que significaba el evangelio. Y descubrimos en una de las predicaciones cuándo fue que los cristianos recibieron ese nombre. Y descubrimos que la palabra cristiano era para demeritar, para insultar a los seguidores de Cristo. No fue algo que dijera, uy, qué chévere, tú eres cristiano, estás a la moda. No, era como qué cosa tan terrible que usted sea cristiano. Y esa era la razón por la cual existía esa palabra. Y dentro de todos los pilares del evangelio, muchas de las primeras cosas que venimos aprendiendo por el camino se fueron olvidando poco a poquito, despacito, como dicen por ahí. Y se fue sustituyendo por cosas que cambian el significado real de lo que Dios quería decir. Y cambian el significado de lo que creemos en este día. Y hoy Dios regalaba una palabra. Estoy muy inquieto con todo esto, porque esta serie me ha llevado nuevamente a pensar cuál es mi base. Mira, vas a ayudarme a predicar para que no sea yo el de la culpa nomás. Mira a la persona que tienes detrás, delante, y dile, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu base para creer en lo que estás creyendo? Y cuando pensamos en esto, hay muchas cosas que suelen venir a la mente. Y hoy el título de la predicación no es como un título, o sea, no parece un título de predicación de un domingo, parece más bien un título de escuela dominical, de la escuela bíblica. El título de hoy es sencillamente la santidad de Dios. Y vamos a descubrir ciertas cosas que a mí me han inquietado y que yo sé que la mayoría de las personas que se acercan a este concepto, muchos de ellos no tienen en sí
una idea de lo que realmente significa este concepto. Dios nos dijo, mira, ¿cuántos han escuchado que Dios dice, sed santos como yo soy santo? Amén. Pero mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿qué es la santidad? Lo primero que un hijo de Dios piensa es que la santidad es la relación entre Dios y lo que es puro moralmente, lo que es justo, lo que es verdadero. ¿Cuántos creen que eso es santidad? Amén, porque parte de lo que es la santidad tiene mucho que ver con la pureza, con ser justos. Y por eso Dios nos dice que tenemos que ser así. Pero no obstante, el primer indicio de santidad, cuando lo vemos en la Biblia, tiene otro significado que conlleva mucho lo de la pureza moral, la rectitud. Pero es una palabra que me parece graciosa porque es muy simple. Y hoy Dios nos va a hablar dentro de esa simpleza y le pido al Espíritu Santo que nos convenza de lo que dice la palabra del Señor, de justicia, de juicio y de verdad, porque Él es el único que lo puede hacer. La palabra santo literalmente viene de una traducción de una palabra que significa apartado y diga conmigo diferente. Apartado y diferente. ¿Qué tiene que ver eso con moralmente justo y moralmente recto? Es fácil empezar a colocar reglas y colocar doctrinas cuando yo digo que tú y yo debemos ser moralmente justos, cuando tú y yo debemos ser perfectos en nuestra manera de caminar. Pero la palabra santo expresaba una particularidad, algo diferente de lo que se estaba expresando en ese momento. En la Biblia encontramos que Dios es santo, ¿cuántos lo saben? Pero también encontramos que esa palabra es usada como un adjetivo. Vamos a entrar también en clase de español, diríamos los que hablamos español, o clase de inglés, los que hablan inglés. Vamos a entrar en ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que complementa y da información a un sustantivo. Wow, suena complicado, ¿no es cierto? Y yo vine por una predicación o por una clase de español, pero Dios es bueno. Por la misma ofrenda tienen las dos. El adjetivo, como lo veníamos viendo, es el siguiente. Esto es un micrófono. El adjetivo que yo le pongo al micrófono es que yo digo, este micrófono es negro. Negro se convierte en ¿qué? Diga conmigo, una particularidad. Una particularidad de este micrófono. Ahora, si yo estoy en un lugar donde hay muchos micrófonos y tal vez uno de los micrófonos es verde y el resto no lo es, ¿yo qué digo? Alcánceme el micrófono verde. ¿Por qué? Porque literalmente separa y aísla un objeto dentro de ¿qué? Dentro de todos los objetos. Entonces, síganme con atención en toda esta analogía. La palabra de Dios utiliza la frase santo no solo para referirse a Dios. La palabra utiliza santo o santidad para objetos. Todos vemos y todos hemos escuchado que en la Biblia hablan de los utensilios. ¿Alguien ha leído alguna vez el libro de Levíticos o cuando están en la consagración del templo que dicen estos utensilios, estas copas, estos son utensilios, diga conmigo, santos? Y entonces son puestos en un lugar diferente. También encontramos otros lugares que me parecen interesantes. Acompáñame en la Biblia, por favor, a Éxodo. Éxodo capítulo 3 es una historia muy común, pero que Dios la utiliza para ejemplificarnos que el santo tiene un significado más de lo que realmente nosotros le queremos decir. En Éxodo capítulo 3, verso 4 y al 5, es una historia muy conocida. La historia de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue un hombre que Dios lo utilizó, lo llevó a Egipto y en Egipto estuvo durante un tiempo. Él sale exiliado de Egipto porque cometió un crimen y cuando llegó estuvo viviendo en el desierto. En el desierto él cuidaba ovejas y entonces caminaba con sus ovejas de aquí
para allá. Y siempre estuvo haciendo eso. Pero un día, en ese desierto, miren lo que pasó. Éxodo capítulo 3, verso 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, diga conmigo, tierra santa es. Eso quiere decir que ese pedazo de tierra en donde estaba la zarza cambió. Porque estamos utilizando el vocablo santo. ¿Y qué es santo? Apartado, diferente. Eso es lo que dice la santidad, diferente. Entonces Dios estaba diciéndole: Moisés, espérate tantico ahí, porque este pedazo de tierra es diferente a todo el pedazo de tierra que lo rodea, porque la presencia del Señor estaba allí. Entonces vemos que hay momentos, hay utensilios y hasta objetos que son santos, que son diferentes. Y esto lo hemos venido alargando nosotros durante bastante tiempo. Ahora también hay momentos que son santos. Cantábamos al principio de la administración, todos cantábamos: por un momento en tu presencia, ¿no es cierto? Porque queremos ese momento. Todos tenemos esa conciencia de que hay momentos especiales con Dios y hay momentos que santos o normales en la presencia del Señor. Y eso lo hemos trasladado al resto de las actividades. Los que somos de Latinoamérica conocemos algo que se llama la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Es un periodo de días que se le da una importancia diferente a todo el resto de la semana. Y se supone que en esa Semana Santa nuestro primordial enfoque como iglesia es mostrar lo que pasó en la semana donde Dios entregó su vida por ustedes y la entregó por mí. Y entonces lo hacemos de esa manera. Y me parece impactante porque todos sabemos que la Semana Santa es algo especial. Muchos utilizan la Semana Santa para perderse, para no ir a la iglesia, para salir y pecar lo que más puedan, porque en Colombia tienen desde el jueves libre. Entonces tienen jueves, viernes, sábado, domingo y no sé si el lunes, creo que no. Pero tienen 4 días para irse a perder. Y para ellos esa es la Semana Santa, porque para ellos eso es especial. Ahora, los que hablan inglés, también les tengo una. ¿Cómo se le llama a el 25 de diciembre? Es ¿un qué? Un holiday, ¿verdad? Y oh my God, ¿por qué se llama holiday? Porque viene de una traducción literal que era un holy, o sea, santo, y un día. Y lo pusieron juntos porque cogieron ese día y le dieron un simbolismo especial. Y por eso ahora están los holidays. Y cuando yo leía eso, yo decía: wow, yo no sabía eso. Es sencillamente coger a un día y darle un significado especial. Ahora, ¿qué viene a ver eso con nosotros? ¿Qué es lo que hace que un momento se convierta en algo extraordinario? ¿Qué es lo que hace que un periodo de la historia se convierta en algo especial? ¿Qué es lo que hace que una porción de tierra sea única frente a todas las demás porciones que existen en la tierra? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Qué son qué? Santos. Y son santos porque Dios toca esos puntos, hace una interacción y cambia el destino, transforma diga conmigo, significado. Cambia el significado y por ende cambia el valor. Cambia lo que representa ese objeto, ese utensilio, ese periodo de tiempo. Eso quiere decir que el pedazo de tierra donde apareció la zarza no era santo porque tuviese un valor diferente o porque tuviese un valor intrínseco diferente que el resto de la demás tierra.
Era un pedazo de zarza, como a 2 metros había otro pedazo de zarza. ¿Qué es lo que hace único a ese lugar? El toque de Dios, la presencia de Dios, que ese lugar literalmente albergó la esencia de Dios a través de una zarza que le habló ¿a quién? A Moisés. Eso quiere decir que lo que a ti y a mí nos hace santos, mira a la persona que tienes al lado, o sea, lo que te hace único, lo que te hace diferente, mira a la persona que tienes al lado y dile, es el toque de Dios. No es cuánto tú valgas, nos duele. Y cuando Dios me decía eso, nos duele porque tú y yo queremos estar acostumbrados a que ¿qué? A que valemos mucho, a que somos la niña de los ojos del Señor y que el Señor entregó todo su amor por nosotros. ¿Y cuántos decimos amén? Amén, y eso es verdad, pero el valor no cambia. Lo que cambia es el toque. Por eso la palabra del Señor dice, hay una parábola donde hay un señor que se le perdió una moneda. ¿A cuántos se les ha perdido un billete alguna vez? A todos, ¿no es cierto? Mientras el billete estuvo perdido, ¿pierde el valor? No, tiene el mismo valor que cualquier otro billete que tú tienes acá. La diferencia es que cuando tú tienes el billete, tú encuentras el billete, tú puedes hacer algo con el billete. O sea, cuando estaba perdido, el billete no podía hacer nada. No podías ir a ningún lado a comprar nada. Pero ahora que tienes en el bolsillo el billete, tú puedes hacer ¿qué? Algo con él. Lo mismo pasa con el cristiano hoy en día. Hay muchas personas que en este momento no conocen de Dios. Tienen el mismo valor que nosotros tenemos. La diferencia es que Dios a nosotros nos tocó y nos ha empezado a transformar. Y esto es algo increíble que nosotros debemos analizar. Porque siempre nosotros vemos que la santidad es que tú seas perfecto moral. Pero tú y yo podemos ver que hay perfección moral porque existe Dios. Pero si no existe Dios, ¿cómo Dios es santo? Si no hay ningún estándar para decir es que a esto se le llama santo. Porque la palabra santo es que es único y es particular. Acompáñame por favor a Isaías y vamos a leer otro texto bíblico que es súper impactante en lo que nosotros conocemos como la santidad. Y es algo que tú y yo tenemos que experimentar. A nosotros nadie nos puede decir esto. Tú y yo tenemos que vivirlo para realmente decir sí, es verdad. Yo te lo puedo contar, es muy bonito, pero si tú no lo vives, es cuestión tuya. Isaías capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 7. Es una historia que me parece increíble por todo lo que se revela en ese momento. Dice la palabra del Señor, verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué decían, iglesia? Santo, santo, santo. O sea, ¿y qué significa santo? Único, diferente, sin igual, extraordinario. Eso es lo que le estaban diciendo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta ahí nosotros tenemos la primera parte, donde tenemos nuestro estándar de lo que es la santidad. Dios, que Él es único y Él que es diferente. Como Dios no hay ninguno. No hay ninguno que pueda decir lo que dijo Dios. No hay ninguno que pueda expresarse de la manera que se expresó Dios. Hay personas muy inteligentes. Hay personas que son muy sabias. Dice la palabra del Señor que Salomón fue un hombre que fue sabio entre los sabios. Pero su sabiduría no se compara contra ¿quién? Contra la sabiduría de Dios. El poder de Dios no se compara. Por eso dice la palabra del Señor que en el poder de la palabra de Dios fueron creadas las cosas. Eso lo hace a Él único, porque literalmente le pone una distancia, una barrera frente a lo creado y lo que Él es. Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta parte cuando Isaías estaba en el templo y veía estos ángeles volando y diciendo santo, santo, santo. Verso 4, ahí mismo en Isaías.
Dice, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Miren ahora lo que impacta. ¿Cuál es la reacción que tiene una persona cuando ve algo que es único, que es sin igual, que no tiene comparación? Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren, mis hermanos, aquí el centro del problema que existe entre Dios y la creación se expresa en este punto, en que tú y yo estamos viendo a un Dios que es diferente a todo lo demás, y que como es diferente, Él nos ha tocado para que tú y yo seamos ¿qué? Diferentes a todo lo demás. Y cuando somos diferentes a todo lo demás, estamos siendo cada vez más como ¿quién? Como Dios. Pero ¿en dónde estamos habitando? Estamos habitando en un mundo que quiere que todo el mundo sea ¿qué? Igual. Todo el mundo sea igual de grosero, todo el mundo sea igual de altanero, todo el mundo sea igual de corrupto, todo el mundo sea igual de egoísta, todo el mundo quiere que seamos igual. El diablo lo que más le gusta es que tú seas igual que todo el resto. Que cuando el vecino llegue a tu puerta, diga, "Ay, yo conozco cristianos igual de malos". Cuando la persona que esté a tu lado diga, es que todos los cristianos son iguales, porque todos son mentirosos, todos son hipócritas, porque todos, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Que tú seas igual que el resto. Que tú seas igual que el resto, igual que el pecador, igual que el que se dice cristiano. ¿Qué es lo que te hace a ti santo? Ser diferente. Pregúntate a ti mismo en esta mañana, ¿qué te hace diferente frente a tus compañeros de trabajo? Yo sé que soy el que más cantaleta doy, que soy el que más complain doy por todo, que soy el que siempre hace las cosas que no debe hacer. ¿Qué es lo que te hace único? Porque déjeme decirle que este único también puede echarse para el otro lado. O sea, somos los únicos cristianos que hacemos todo lo que no pide Dios y nos llamamos cristianos. ¿Qué te hace? No quisiera decir particular, porque ese es el problema que tenemos. Creemos que particular, que único es como algo extraño. Ciertamente es extraño, porque Dios no tiene errores. Tú y yo tenemos muchos errores. El dilema está en que tú y yo tenemos que ir contra la corriente y ser ¿qué? Yo no estoy diciendo que tú tienes que destacar por ser excelente. Dios permita que tú destaques por ser excelente. La Biblia está llena de personas que destacaron por ser ¿qué? Excelentes. Si lo llevamos a nuestro ejemplo, la Biblia está llena de personas que fueron santas, porque fueron únicas de la misma manera que Dios es único. Les doy un ejemplo. Ustedes han escuchado de alguien que se llama Daniel, y este hombre fue llevado ¿a qué? A Babilonia. Y este hombre era ¿qué? Un esclavo. Era alguien que no estaba de paso. A él no fue que le extendieron una invitación y le dijeron, venga hermano, abrí un hotel 5 estrellas donde va a estar conmigo, ¿quiere ir? No. A él lo sacaron de la familia, no le dejaron volver a ver a su padre o a su madre, a su hermana, a sus amigos, a su novia, bueno, yo que sé, a su esposa. Lo sacaron del núcleo familiar, lo pusieron en una cárcel y le dijeron, de aquí no te mueves. Y de aquí tú vas a aprender la lengua de nosotros, vas a aprender nuestra cultura, vas a aprender nuestras costumbres. Diga si no es lo mismo que el enemigo hace con nosotros. ¿Y Daniel qué hizo? Sabe que no voy a aprender nada. O sea, quiere que aprenda a hablar no sé cómo se dirá babilonio, la lengua babilona. No la voy a aprender. Y si quieren comunicarse conmigo, que pues se comuniquen en mi lengua hebrea. No, ¿el qué hizo? Fue diferente. Él aprendió dentro del sistema lo mejor. Es por eso que Pablo dice, escudriñadlo todo, pero retener ¿qué? Hay cosas que en tu trabajo tú puedes aprender que son muy buenas,
como hay cosas que tú puedes aprender que son muy malas. ¿Qué es lo que te hace que tú tomes una o la otra? Que tú eres diferente. Y si hoy sales de acá, quiero que salgas con ese pensamiento en tu mente. Yo soy diferente. Yo soy diferente a mi compañero de trabajo. Yo soy diferente a mi esposo. Yo soy diferente a mi esposa. Yo soy diferente a mis hijos. Porque la santidad es individual, no es colectiva. Aunque Dios ha cubierto esta iglesia y metafóricamente Dios dice que todos nosotros somos santos, cuando nos presentamos frente a Dios, la santidad es individual. Dios no te va a decir, ¿por qué no hiciste esto? Tú no le vas a poder decir, es que mi esposa nunca se levantó temprano a orar conmigo. Es que mis hijos nunca quisieron leer la Biblia y pues yo me aburría solito. Dios te va a decir, ¿por qué no fuiste diferente? Y cuando Dios me decía eso, yo decía, ay, a veces soy tan igualito que todo el resto. Porque igual de mentiroso, igual de tantas cosas que no debería ser así. Porque pienso que como ya no voy a alcanzar nunca a ser perfecto, entonces decimos, si es como las personas que dicen, yo nunca voy a poder ser delgado, pues ¿para qué hago dieta? O sea, no, la idea es que tú tienes que mantenerte cuidándote, porque eso es lo que te hace único. Y aquí vemos a esta persona en este dilema, porque cuando se enfrentó Isaías a la presencia del Señor, inmediatamente sus pecados fueron alumbrados. Cuanto tú más te acercas a la presencia de Dios, cuanto tú más te acercas a ser único, más te das cuenta cómo intentas ser igual que todo el resto. Pero ¿cómo lo descubres? Cuando asistes a la presencia del Señor. Porque cuando asistes a la presencia del Señor y estás allí, entonces descubres. Es por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestro espejo escritural, porque nos vemos a nosotros mismos. La primera parte de la serie que Dios nos regaló era ¿por qué necesitamos a Jesús? Y todos decíamos que necesitamos a Jesús porque necesitamos salvación. Amén. Pero la primera razón para poder saber por qué necesitamos a Jesús es porque necesitamos ver que somos malos. Y cuando reconocemos que somos malos, vemos a Jesús más claramente. Cuando vemos que Él es único en ciertos aspectos de su carácter, es cuando tu carácter debe ser movido a ¿qué está pasando? Mira a la persona que tienes al lado con cara de sospecha y dile ¿qué está pasando? ¿Por qué no somos iguales? O mejor dicho, únicos en el sentido de Dios. Sigamos leyendo porque miren lo que pasa acá. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La pregunta que yo me hago acá es: ¿qué hizo Isaías para que la culpa le fuese quitada? Reconocer su pecado, y de ahí para allá nada más. La religiosidad te quiere poner reglas. El principal problema para que las personas no quieran venir a la iglesia es que dicen que la iglesia está llena de ¿qué? De reglas. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Mi mamá me dice que haga esto, mi papá me dice que haga esto, mi esposa dice que haga esto. Lo único que Dios quiere es que tú reconozcas que eres malo. Y si tú reconoces que eres malo, tenemos el cielo ganado. Porque nadie en su pensamiento natural piensa que es malo. Nadie. Y si nosotros reconocemos nuestra maldad, entonces podemos empezar nuestro camino a la ¿qué? Transformación. Porque Dios nos santifica posicionalmente, porque Él nos acepta. Pero la transformación es un caminar. Y tú y yo nos transformamos a medida que vamos caminando, ¿Cuánto llevas caminando con Dios? Y puedes identificar el cambio desde el primer momento en que viste a Dios hasta el día de hoy.
si muchos de nosotros hacemos esa analogía o pensamos de esa manera, en algún momento de nuestra vida dejamos de cambiar. Y es como cuando las personas están creciendo, cuando los hijos están creciendo. Todos saben que ellos empiezan a crecer hasta que llega un punto en que ¿qué? No crecen más. Pero en Dios, tú y yo, es más, no, predícale a la persona que tienes al lado y dile, en los caminos de Dios, nunca dejamos de crecer. Y el día que nos sentemos en la iglesia y digamos, es que yo ya soy un ministro maduro, ese día has dejado de crecer. ¿Y cuántos en la iglesia hoy caminan de arriba para abajo pensando que son los super ministros? Cuando dice la palabra que nosotros debemos acercarnos a Dios con temor y temblor. Y el miedo del Espíritu Santo, el temor de Jehová debe estar sobre nosotros. Eso es porque no queremos ser únicos. Eso es porque no queremos ser como Dios. Y me impacta porque esto es un pensamiento que se ha desligado de lo que es Dios. Ahora te dicen a ti, no peque, pero es que pecar es inevitable. Todos vamos a pecar. Es más, yo no quiero profetizar, pero te aseguro que al finalizar de este día has pecado varias veces. Lo que sí podemos hacer es que luchar por ser diferentes. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. Ese es el resultado de lo que es la santidad. Acompáñame a Efesios y vamos a leer porque esto es la batalla a la cual Dios nos ha llamado a hacer. Dios no te ha llamado a que tú hagas y que tú vayas por todo el mundo y que prediques el evangelio, y no me malinterpreten porque Dios sí lo ha hecho, pero el principal llamado que tú y yo tenemos es el siguiente. Efesios capítulo 4 versos 17 al 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quién? Diga como los otros, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es la razón por la cual en ellos hay por ellos hay esa ignorancia? Por la dureza de su corazón. Así que cuando tú empieces a decir, yo ya como que estoy bien, tu corazón se está poniendo un poquito duro. Porque en la medida que nos acercamos a Dios decimos, necesito tanto de Dios, tanto de Dios. Dice la palabra del Señor entonces, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y tú y yo debemos ¿qué? Empezar a ser ¿qué? Diferentes. Si tú quieres empezar a dejar de pecar, solo intenta ser diferente. Y eso es lo que Dios dice, porque dice, deja de mirar a los demás. ¿Sabes que en la vida cristiana uno empieza a compararse tanto con las demás personas? Y uno dice, esta persona tiene tanto éxito y esta persona no tiene tanto éxito. Esta persona hace esto y esta otra persona hace lo otro. Y Dios dice, yo te he llamado a ser santo. O sea, a ser único, ser diferente. A ti no te interesa, entre comillas, lo que ha de pasar con la persona que está al lado tuyo, porque Dios no va a pedir cuentas por esa persona, a no ser de que tú seas pastor, y entonces ahí sí. Pero las personas normales, Dios le va a pedir cuentas ¿por qué? Por ti, por lo que tú haces, porque tú fuiste diferente, porque tú has batallado contra lo normal. Ahora, ¿qué es lo normal? Cada día el mundo está más loco y se cumple lo que dice la palabra del Señor, que a lo bueno le llaman ¿qué?
malo, y a lo malo le llaman bueno. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser la diferencia. Llamar bueno a lo que Dios dice que es bueno. Y vamos a dar después otro estudio sobre lo que es el pecado, porque también hay muchas cosas que son interesantes. Pero el día de hoy lo que yo quiero que tú seas es diferente. No intentes ser como yo, no intentes ser como tu papá, como tu mamá. Hay cosas que tú puedes aprender, pero intenta ser ¿qué? Diferente como lo es ¿quién? Dios. Nunca, mi amada iglesia, vamos a llegar a ser moralmente perfectos, porque eso solo es de Dios. Pero sí vamos a llegar a ser ¿qué? Diferentes. Y cuando tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices, sí se puede. O sea, Dios no me está pidiendo que sea santo, entre comillas. Dios me está pidiendo que yo sea ¿qué? Diferente. Si mi hermano peca, yo voy a hacer ¿qué? Diferente. Si mi hermano hace algo que no debe hacer, yo voy a hacer ¿qué? Diferente. Si en mi trabajo mis amigos se comportan de la manera que se comportan, yo voy a hacer ¿qué? Diferente. Tú cambias el entorno que está alrededor porque tú eres diferente. Y las personas lo van a sentir. Y déjame decirte porque quiero ser enfático en esto. Muchas veces nosotros intentamos ser condescendientes para poder entrar en un círculo. Y dejamos que las personas digan, que las personas hagan, que las personas comenten cosas que no deberían comentarse frente a ti, porque tú eres ¿qué? Diferente. Pero si las personas sienten que tú no eres diferente, ¿qué van a hacer? Pues siguen hablando las mismas vulgaridades, siguen diciendo exactamente lo mismo, porque tú no eres diferente y tú no estás haciendo eso, tú no estás haciendo la diferencia. Ese es el punto. Cuando las personas llegan a ti, el comportamiento cambia. No porque tú eres más santo, no es porque tú hablas solo de la Biblia, no porque tú casi vuelas, porque tú eres diferente. Como cuando alguien ha tratado de hablar alguna vez con una persona, y qué horrible el ejemplo, pero lo tengo que colocar, porque alguien ha intentado alguna vez hablar con una persona que tiene algún problema mental. Cuando tú hablas con esa persona, la persona está tan en su problema que tu interacción con esa persona ¿qué? Tiene que cambiar. No puedes llevarse de la misma manera. Y por eso la palabra de Dios dice que el mundo piensa que nosotros somos ¿qué? Locos. Locos porque decimos el matrimonio es de la manera que Dios dijo que es el matrimonio. Locos porque decimos hacer esto es pecado. Pero mis amigos dicen que es bueno, pero Dios dice que es pecado, entonces es malo. Tú y yo tenemos que mostrar que somos diferentes. Es por eso que en las iglesias nosotros tenemos todo esto que ustedes ven acá, bonito, ¿verdad? Y Dios nos va a permitir tener mejores cosas, pero esto, por ejemplo, este piano que yo amo, es santo. ¿Por qué es santo? ¿Porque es diferente a los demás pianos? No, es porque él está consagrado, él tiene un propósito diferente. Yo creo que van a necesitar un micrófono para que me ayuden. Se me están perdiendo las palabras. Él tiene un propósito diferente. ¿Cuál es el propósito? Proporcionar música para Dios. Las sillas en las que ustedes están sentadas, ¿cuál es el propósito? Para sostener santos. Es por eso que muchos pastores, y yo estoy de acuerdo con esto, cuando se realizan ciertas actividades, llegan los hermanos de la iglesia y le dicen, ay pastor, ¿usted me presta las sillas? Y, sí, mi amado, ¿qué es lo que tú tienes? No, es que tengo una fiesta. Y las preguntas que hace un pastor en general, bueno, ¿y va a haber trago? O sea, sí, pastor, es que viene mi familia que no conoce de Dios y eso va a haber trago por todo lado y mi hermano, qué pena, no te puedo prestar así. Uy, ese pastor sí que es malo. ¿Por qué? ¿Saben qué es la palabra profanar? Profanar es cambiar el propósito de algo y bajárselo. ¿Sabes tú qué haces cuando tú estás pecando? Cuando tú estás yendo con la corriente, cambiando el propósito que Dios tiene contigo y poniéndole algo más. Es por eso que tú estás profanando
el cuerpo de Cristo. Estás profanando el propósito que Dios tiene para ti. Cuando Dios te coloca en un lugar, ahora que eres cristiano, el concepto de santidad cambia. En el Antiguo Testamento las personas corren, es más, no en el Antiguo Testamento, hoy en día las personas corren y se tratan de alejar de Dios. ¿Saben por qué? Porque las personas, todas las personas, y el que diga que no es mentiroso, todas las personas tienen una conciencia de que Dios es diferente. Y que como Dios es diferente, Él va a pedir algo diferente de ti. Y como Él va a pedir algo diferente que tú no estás dispuesto a dar, entonces ¿qué? Huyen de Dios. Porque, Señor, tengo este pecado dentro de mí, no lo quiero cambiar. Y entonces me voy. En el Antiguo Testamento era exactamente lo mismo. La presencia de Dios estaba en un lugar y por eso Dios decía, miren, no se acerquen. Porque si se acercan, mueren. Porque yo soy tan único y tan diferente que esa pureza que yo tengo te va a quemar. Y entonces Dios utiliza esta metáfora que se cumplió en Jesús, donde ya en vez de que las personas tuviesen que correr por su pecado y su inmundicia, el Espíritu Santo utilizó en Jesús el carbón encendido. Y ahora el carbón encendido vino y empezó ¿qué? A tocar. Es por eso que Pablo decía, yo puedo ir y a los judíos me hago judíos y a los gentiles me hago gentiles y a los tales me hago tales, pero no dejo de ser ¿qué? Diferente, no dejo de ser santo, no dejo de ser único. Porque tú y yo no podemos pretender andar en una burbuja y decir, yo de aquí en adelante me voy a unir solo con santos, solo con personas que hablen himnos y cánticos espirituales, porque estamos en un ¿qué? En un mundo lleno de ¿qué? De pecadores, igual que todos nosotros. Pero con el toque de Dios en nuestra vida, las personas van sintiendo ese toque. ¿Cómo van sintiendo ese toque? Tú llegas a un lugar y, llegó este cristiano. Yo no puedo seguir hablando igual de grosero. Yo no puedo seguir comportándome de esa manera. ¿Sabes? Eso es una manera de manifestar la diferencia de Dios, la santidad de Dios, porque tú empiezas a crear como esa santidad. Es como, no sé si alguna vez ustedes han pasado por algo por el estilo, o de pronto sí, cuando ustedes está nevando y ustedes están afuera y llegan y ven ese ¿cómo es que se llama? Esa nieve toda blanca y toda bonita, pero pasa un tiempo y después esa nieve ¿cómo se pone? Negra, y se empieza a ver que tú caminas. ¿Qué pasa cuando llegas y tú invitas a alguien a tu casa y esa persona llega con esos zapatos negros porque están sucios, porque están feos? ¿Qué es lo que tú le dices? Sí, claro, siéntate en la sala, no hay problema. Eso no es, tú que le pero un momentito. Pero ahí traigo, mi vida, pásame una toalla. Límpiense, porque inmediatamente se reconoce. ¿Quién lo reconoce? El pecador. Pero si tú eres igual que las demás personas, pues se sientan igual en la mugre y no hay problema. Tú eres diferente. Tú eres único, no porque tú valgas más que lo que yo valga, porque Dios te ha tocado y Dios te dio un valor diferente ahora, un propósito diferente, y tú y yo no podemos seguir que las personas cambien el propósito de tu vida. Es por eso que la palabra de Dios es tan enfática en que tú y yo tenemos que, antes de hacer cualquier cosa, preguntarle a Dios. Porque un trabajo puede cambiar tu propósito, un matrimonio puede cambiar tu propósito, un proyecto puede cambiar tu propósito. Pero Señor, solo me voy a cambiar de casa. Puede cambiar tu propósito. Y cuando cambiamos el propósito, estamos profanando nuestras vidas. Tú y yo ahora somos y seguiremos siendo diferentes, pero está en ti y en mí seguir luchando por ello, porque el enemigo está, miren, así pujando para que tú seas para que tú doblegues la cerviz. Por eso la palabra del Señor dice: ceñidos los lomos y luchar para ser diferentes. Esta iglesia tiene que ser una iglesia diferente, porque no se va a parecer a ninguna otra iglesia, porque queremos ser como Dios. Nuestro estándar es Dios. Nuestro estándar no es una iglesia más grande o una iglesia más pequeña. Tu estándar no es ser el pastor famoso o el pastor X. Tu estándar es ser igual que Dios, diferente. Consigue ser diferente.
en lo poquito. Por eso la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, en lo poco, sé diferente. Tu esposa te está regañando, peleando. La palabra dice, responde con amor. Responde con amor. Tantas cosas que nosotros vemos como ridículas, pero la palabra de Dios dice, en lo poco fuiste diferente. Después cuando llegue lo mucho no te va a costar. Sé diferente, amada iglesia. Cierra tus ojos por un instante.